El 16 de agosto de 2025, a las 17 horas, en una lujosa residencia ubicada en la calle Laureles del fraccionamiento Lomas de Cuernavaca, Temisco, Morelos, Camilo Ochoa Delgado, conocido en redes sociales como el Alucín, fue ejecutado en un ataque que transformó su baño privado en un escenario de horror y sangre. Este homicidio, perpetrado con una violencia calculada, marcó el fin de una figura controvertida cuya vida navegó entre el crimen organizado, la fama digital y un intento de redención pública. La escena del crimen, el impacto en su familia, las motivaciones detrás del asesinato y los posibles responsables reflejan la intersección letal entre el mundo del narcotráfico y la exposición mediática en México. Este relato, basado en reportes periodísticos, testimonios indirectos y especulaciones fundamentadas, detalla minuciosamente los eventos que culminaron en la muerte de Ochoa, sus consecuencias y el contexto que lo rodeó. La residencia de Camilo Ochoa, situada en el exclusivo fraccionamiento Lomas de Cuernavaca, era un símbolo de su éxito material, con amplios ventanales, pisos de mármol y jardines bien cuidados. El baño donde ocurrió el asesinato, un espacio de lujo con azulejos blancos importados, una ducha de múltiples chorros y un espejo de cuerpo entero, se convirtió en el epicentro de una carnicería. Alrededor de las 17 horas, un sicario irrumpió en la vivienda, probablemente a través de una puerta trasera desbloqueada o manipulada, aprovechando la aparente laxitud en las medidas de seguridad de la casa. Según reportes de la Fiscalía General del Estado, FGE, de Morelos, el agresor, descrito por testigos como un hombre encapuchado vestido con una sudadera gris empapada de sudor, pantalón de mezclilla azul y botas manchadas de lodo, disparó al menos 7 veces contra Ochoa con una pistola de 9 milímetros equipada con un silenciador casero. Los impactos alcanzaron el torso, el abdomen y la cabeza, dejando el cuerpo de Ochoa desplomado en una posición fetal, rodeado de un charco de sangre, orina y heces que se mezclaban con el agua aún corriente de la ducha. La escena, según imágenes filtradas por el periodista Carlos Jiménez, era grotesca, los azulejos blancos estaban salpicados de sangre arterial, con al menos 12 orificios de bala incrustados en las paredes y la puerta de madera astillada, evidencia de un ataque feroz y directo. El espejo, empañado por el vapor, mostraba manchas de sangre y fragmentos de tejido adheridos, mientras el suelo de mármol estaba cubierto por un lago fétido de fluidos corporales. El sicario, en un acto de burla macabra, colocó los lentes de sol de Ochoa sobre su rostro destrozado, creando una imagen que se viralizó en redes sociales y que simbolizaba la humillación póstuma del influencer. Antes de huir, el agresor tomó fotografías detalladas del cadáver, primeros planos del pecho perforado, el abdomen desgarrado y la cabeza con un cráter que exponía masa encefálica y las envió a un contacto desconocido, presumiblemente como prueba del encargo cumplido. Además, sustrajo los dispositivos móviles de Ochoa, accedió brevemente a sus cuentas de redes sociales para rastrear posibles filtradores y escapó en un Chevrolet Sonic blanco, vehículo que fue avistado por testigos pero que desapareció sin dejar rastro en las calles de Temisco. El olor a sangre coagulada, pólvora y descomposición incipiente impregnó el baño, un recordatorio visceral de la violencia que marcó el fin de El Alucín. El asesinato dejó a la esposa de Camilo Ochoa, una mujer de 32 años cuya identidad ha sido protegida en los reportes oficiales, en un estado de shock y duelo. Ella fue quien, según la FGE, encontró el cuerpo de su esposo minutos después del ataque, alrededor de las 17:10, y realizó la llamada al número de emergencias 911. Los gritos de angustia de la viuda alertaron a los vecinos, quienes describieron una escena desgarradora, la mujer arrodillada junto al cuerpo, con las manos manchadas de sangre mientras intentaba en vano buscar signos de vida. Su joven edad y la exposición mediática del caso la han colocado en una posición vulnerable, enfrentando no solo la pérdida de su esposo, sino también el escrutinio público y las posibles represalias de los grupos criminales que persiguieron a Ochoa. En sus publicaciones en redes sociales, Ochoa mencionaba con frecuencia su papel como esposo y padre, mostrando afecto por su familia, aunque con un tono que a menudo buscaba protegerlos de su pasado. La viuda, ahora sola, hereda las propiedades de Ochoa, incluyendo la mansión en Temisco y posibles activos financieros, pero también el peso de un legado marcado por la violencia y las amenazas.
Ochoa dejaba atrás varios hijos, cuya cantidad exacta no ha sido precisada en los reportes, pero que incluyen al menos 2 hijas mayores de edad que residen en Estados Unidos y varios menores que vivían con él en Morelos. En entrevistas, como la concedida a Adela Micha, Ochoa hablaba de sus hijas como su motivación principal para abandonar el mundo del narcotráfico tras su liberación de prisión en 2022. Las hijas mayores, educadas en el extranjero y alejadas de la vida pública de su padre, probablemente enfrentan ahora el desafío de procesar la muerte violenta de un hombre que intentaba redimirse. Los hijos menores, quienes según Ochoa recibían educación en línea para protegerlos de posibles represalias, quedan huérfanos de padre en un entorno donde la seguridad es frágil. La familia, ahora fracturada, debe lidiar con el trauma de un asesinato ejecutado en su propio hogar, así como con la incertidumbre de posibles deudas o enemigos heredados del pasado de Ochoa. Las redes sociales, donde la muerte de Ochoa generó miles de comentarios, reflejaron una división. Algunos usuarios expresaron empatía por el dolor de sus hijos y esposa, mientras otros criticaban su vida ligada al crimen, dejando a la familia en el centro de un debate público cruel. El asesinato de Camilo Ochoa no fue un evento aislado, sino el resultado de un contexto de violencia exacerbada por la guerra interna del cártel de Sinaloa, particularmente entre las facciones de los Chapitos, liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y La Malliza, encabezada por Ismael Zambada Siqueiros, alias El Mallito Flaco, hijo de Ismael El Mayo Zambada. Ochoa, quien admitió haber sido sicario del cártel de Sinaloa hasta 2014, cuando controlaba una plaza en Mazatlán, había construido una carrera digital narrando su pasado criminal con el supuesto propósito de advertir a los jóvenes sobre los peligros del narcotráfico. Sin embargo, su exposición pública lo colocó en el centro de una tormenta. En enero de 2025, volantes distribuidos desde avionetas en Culiacán, Sinaloa, señalaron a Ochoa junto a otras figuras públicas, como el cantante Peso Pluma y el influencer Marquitos Toes, como operadores financieros y colaboradores de los Chapitos. Estos panfletos, atribuidos a La Malliza, acusaban a los mencionados de ser prestanombres y lavadores de dinero, marcándolos como objetivos en una campaña de eliminación que ya ha cobrado al menos 6 víctimas. Las investigaciones apuntan a que el asesinato fue ordenado por La Malliza, específicamente por el Mallito Flaco, como parte de esta guerra de poder. La motivación principal parece ser la percepción de Ochoa como un traidor o un riesgo para la facción, debido a sus revelaciones en redes sociales y su supuesta lealtad a los Chapitos. En un video póstumo difundido por el canal Grillonautas, Ochoa detalló cómo había sido perseguido desde diciembre de 2024, con sicarios rastreándolo en la Ciudad de México, hackeos a sus cuentas digitales y campañas de desprestigio que lo tildaban de mitómano. Un audio revelado por el periodista Luis Chaparro sugiere que Dámaso López Serrano, alias el Mini Leak, extraditado a Estados Unidos, contrató a un hacker para localizar a Ochoa, intensificando la cacería. Estas amenazas, combinadas con un regalo macabro, un cuerpo decapitado dejado cerca de su residencia meses antes, indican que su muerte fue planeada con meses de anticipación. El sicario, aún no identificado, actuó con precisión profesional. Los reportes describen a un hombre que irrumpió sin titubear, disparando directamente en el baño, un lugar donde Ochoa estaba desarmado y vulnerable. La elección del baño como escenario sugiere un conocimiento íntimo de la rutina de la víctima, posiblemente obtenido a través de vigilancia o un informante cercano. La huida en un Chevrolet Sonic blanco, reportada por vecinos, indica una operación bien coordinada, diseñada para evitar la captura inmediata. La Fiscalía de Morelos, en coordinación con la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, ha desplegado operativos para localizar al agresor, pero la falta de grabaciones de las cámaras del fraccionamiento que pudieron haber sido desactivadas y la ausencia de testigos directos han complicado las indagatorias. Hasta el 19 de agosto de 2025, no se han reportado detenciones, y el caso permanece envuelto en un hermetismo oficial que alimenta especulaciones. Camilo Ochoa Delgado, de 42 años, era una figura compleja. Originario de Sinaloa, admitió en entrevistas con Adela Micha y el podcast Doble G de Gus Gris haber sido sicario del cártel de Sinaloa, controlando operaciones en Mazatlán hasta 2014. Su vida estuvo marcada por episodios de violencia. En 2004,
mientras trabajaba en el negocio familiar de comida rápida en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue secuestrado por los Zetas, un evento que describió como un punto de inflexión. Pasó 7 años en prisión por portación de armas y cartuchos, siendo liberado en 2022. Tras su salida, se reinventó como influencer en YouTube, TikTok y Facebook, acumulando más de 348,000 suscriptores en su canal Soy Camilo Ochoa. Su contenido mezclaba análisis de noticias, relatos de su pasado criminal y mensajes de advertencia a los jóvenes, aunque sus críticos lo acusaban de glorificar la violencia. También afirmó ser hijo de Arnoldo de la Rocha, fundador de la cadena de restaurantes El Pollo Feliz, lo que le otorgaba un trasfondo de notoriedad adicional. Su exposición pública lo convirtió en un blanco fácil. En abril de 2025, tras los asesinatos de otros influencers en el norte de México, Ochoa advirtió en una transmisión que salir a un restaurante o compartir su ubicación era peligroso, consciente de que su visibilidad lo hacía vulnerable. Sus roces con figuras como el Mini Lick y las acusaciones en los volantes de Culiacán intensificaron las amenazas. En su última transmisión en Instagram, horas antes de morir, se le vio probándose una camisa negra, un pantalón gris, tenis y una gorra con las iniciales JGL, un posible guiño a Joaquín Guzmán Loera, bromeando sobre su colección de 360 gorras y su dificultad para elegir atuendo. Esta publicación, que acumuló más de 7,000 me gusta, se convirtió en un presagio trágico, ya que la vestimenta coincidía exactamente con la descrita en la escena del crimen. El asesinato de Camilo Ochoa refleja la intersección letal entre el crimen organizado y la cultura digital en México. Su muerte, en un contexto de 43 homicidios dolosos registrados en Temisco hasta junio de 2025, subraya la inseguridad que azota Morelos, un estado donde la violencia narco ha escalado en los últimos años. La ausencia de avances concretos en la investigación, sumada al hermetismo de la FGE, ha generado especulaciones sobre posibles encubrimientos o la dificultad de rastrear a los responsables en un entorno dominado por el cártel de Sinaloa. La guerra entre los Chapitos y la Malliza, que ha dejado más de 600 muertos en Sinaloa desde septiembre de 2024, sitúa el homicidio de Ochoa como un capítulo más en una lucha de poder que no distingue entre criminales, sicarios o figuras públicas. Para su viuda y sus hijos, el futuro es incierto. La mansión en Lomas de Cuernavaca, ahora marcada por la tragedia, puede convertirse en un recordatorio constante del peligro que enfrentan. Las hijas en Estados Unidos, protegidas por la distancia, y los menores en Morelos, enfrentan el desafío de reconstruir sus vidas en medio de la pérdida y la sombra de las acusaciones contra su padre. Las redes sociales, donde Ochoa construyó su legado, se han llenado de mensajes contradictorios, condolencias por la tragedia familiar se mezclan con burlas y críticas que cuestionan su pasado. Mientras tanto, el baño donde murió, con sus azulejos perforados y su suelo manchado, permanece como un testimonio silencioso de un hombre que intentó dejar atrás el narcotráfico, pero no pudo escapar de su pasado. La búsqueda de justicia, en un país donde la impunidad reina, parece un horizonte lejano para la familia de Camilo Ochoa.